Bueno, hola a todos y a todas. La idea de este video que les estoy grabando es hacer una lectura comentada de una selección de partes del texto de Emilio Tenti Fanfani, el texto se llama Sociología de la Educación, y la parte que ustedes tienen que leer y que yo les voy a comentar ahora para que se vayan quedando con algunas ideas generales que a mí me parece importante que puedan ir apropiándose, es la primera parte que se llama El mundo de la educación. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, Emilio Tenti Fanfani es un sociólogo argentino que se ha ocupado se ha investigado, analizado, problematizado, difundido, debatido con respecto a la educación. Se los recomiendo un montón, de hecho se los recomiendo tanto que les estoy dando este capítulo y dentro de un par de clases vamos a abordar otro capítulo, no de este libro, de otro, sobre un tema paralelo, digamos, podríamos decir a este. Bueno, como les decía, este texto se lee en conjunto, ¿sí? Forman una unidad, de hecho forman una unidad en la materia, con los textos de Pablo Pinot y de François Dubet, ¿sí? Así que quiero que los aborden de esa manera. Todos apuntan a comprender el mismo fenómeno. Bueno, dice así: la educación como sistema de Estado. Una vez constituido el mundo de la escuela, este pareciera tener vida propia. Estamos refiriéndonos a esto, a cómo se consolidó el programa institucional de la escuela o la escuela como forma educativa hegemónica. Una vez constituido el mundo de la escuela, este pareciera tener vida propia. Tiende a existir casi independientemente de los agentes que fueron sus creadores y más aún determina parcialmente lo que hacen las generaciones posteriores. Interesante. ¿Cuál es el sentido de este interés temprano en las cosas de la escuela? Digamos aquí que los constructores del Estado moderno necesitaban de otro monopolio para garantizar su dominación sobre los incipientes miembros de las nuevas configuraciones políticas nacionales estatales. El monopolio que ya controlaban es lo que Max Weber llama el uso legítimo de la fuerza, es decir, no solo el uso de la fuerza, sino que ese uso sea legítimo. ¿Quiénes tienen el uso legítimo de la fuerza? La policía para lo que sería la seguridad interior, el ejército para lo que sería la seguridad exterior. Nadie va a decir, no, si hay una guerra no tiene que ir el ejército. Si pasara eso, estaría en duda el rol del Estado. ¿Sí? Que puede pasar, digamos, no tenga que ser necesariamente así, pero en las sociedades en las cuales vivimos no llegamos a tanto. Bien, en este caso se trataba del monopolio del ejercicio de otra forma de violencia, no física, sino simbólica. ¿Y cómo definir a la violencia simbólica? La violencia simbólica, acuérdense de este concepto. Es violencia simbólica toda acción de imposición de significado sobre las subjetividades de los miembros del Estado. Imponer una lengua oficial, por ejemplo, es un modo de ejercicio de la violencia simbólica. Un lenguaje es un conjunto de sentidos y de modos de ver el mundo. La lengua oficial, que se decreta en leyes y constituciones, debe ser concretada mediante acciones específicas de inculcación obligatoria. El aparato escolar y sus agentes, distribuidos gradualmente en todo el territorio nacional, están allí para producir este efecto de construcción de subjetividades. Eh, Me cuesta hacer comentarios cuando el texto es tan claro, ¿no? Pero básicamente tenemos que entender que el lenguaje, ¿sí? En nuestro caso, sería hablar español, escribir de una determinada manera, comunicarnos de una determinada forma, cumple una función esencial para la constitución de los estados, y quien ejerce esta violencia de imponer una forma de hablar, una forma de escribir, a veces imponerlo por sobre eh, otros idiomas, ¿sí? Otros lenguajes, como por ejemplo, podrían ser los de los pueblos originarios, o en su momento fueron las lenguas que hablaban las y los inmigrantes que fueron llegando a nuestro país. Bueno, necesitaban que exista, o esa fue la idea de Sarmiento, digamos, la idea de estas primeras escuelas que se fueron constituyendo en nuestro país, tiene que ver con imponer desde la
desde la escuela estas formas de violencia simbólica que establecen que el idioma oficial, el idioma que es correcto hablar, el idioma en el cual están escritas las leyes y las constituciones, tiene que ser y es el idioma español. Todo esto, digamos, en el sentido que yo quiero que ustedes lo lean, es como todo esto atraviesa fuertemente, atraviesa cómo entendemos, cómo es y cómo funciona la escuela. En términos más terrenales, los poseedores de la verdad, dotados de la fuerza material, pueden imponerse sobre aquellos que todavía no han llegado a la etapa científica de la evolución y se han detenido en la mitología, las creencias religiosas, etc. La civilización se asocia con el avance de la ciencia, mientras que las culturas precientíficas son etiquetadas como formando parte de la barbarie. Civilización y barbarie es el esquema que se impone para rendir cuentas del sentido de la historia en este momento constitutivo del Estado y el sistema educativo modernos. ¿A qué les suena, chicas y chicos? ¿Cuál fue la corriente de pensamiento que se impuso hacia fines del siglo XIX, estableciendo que había una verdad que debía imponerse por medio de la fuerza material, y le agregamos, y simbólica, a todas las culturas que sean precientíficas, ¿sí? A todo lo que sea denominado barbarie? Tendrán que saberlo. Esta es la matriz sobre la que se construye, perdón, esta parte me parece bastante clave. Esta es la matriz sobre la que se construye el sistema educativo moderno. Las clases dominantes esperaban que la escuela inculcara una serie de verdades o criterios de distinción entre lo verdadero y lo falso, además de unos criterios de valoración ética, distinción entre lo bueno y lo malo, así como de criterios estéticos que permitieran distinguir entre lo bello y lo feo. A ver, la escuela estableciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La escuela estableciendo qué es lo que es verdadero de lo que es falso, qué es lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y sobre todo no, esto serían los sobre todos, y en tercer lugar, imponiendo qué es lo bello y qué es lo feo, ¿sí? Todo esto tiene que ver con parte del rol constitutivo de la escuela. La escuela obligatoria debía socializar a las nuevas generaciones para convertirlas en ciudadanos dotados de una identidad nacional, patriotismo, y para desarrollar en ellas ciertas competencias cognitivas básicas, de leer y escribir, contar, etc., que los habilitaban para insertarse en el trabajo moderno. La escuela primaria obligatoria para los asalariados que realizaban las tareas productivas más simples, y la escuela secundaria y la universidad para formar a las élites dirigentes para el desempeño de las funciones productivas más complejas, más remuneradas y con mayor prestigio social. Esto lo vamos a ver un poco más en el texto de Adriana Puiggrós que viene después. La escuela, formalmente igualitaria para todos, en verdad era una instancia para seleccionar y distribuir a los individuos en los distintos roles sociales diversificados y jerarquizados que la sociedad capitalista generaba. Sociedad moderna, imposición de un sistema económico capitalista, imposición de una idea de cómo tiene que ser el mundo, y el rol de la escuela consolidando, fortaleciendo, ejerciendo la tarea de hacer que todo esto llegue a la población, ¿sí? Entonces no podemos ser inocentes con respecto a cuál fue el rol, al menos el rol constitutivo de la escuela en su creación. Lo que sucede a menudo es que una vez que ciertas formas culturales se instituyen, determinados modos de pensar, de hacer, de vestir, de organizar la economía, la política, etc., tienden a naturalizarse, es decir, a reivindicar un carácter de inevitabilidad que se ve facilitado por una especie de efecto de olvido del origen, amnesia de la génesis. Entonces, tendemos, ¿y a qué les hace acordar? Debería hacerles acordar, no sé, tal vez, al camello de Borges, digamos. Entonces, lo que dice respecto a esta amnesia de la génesis es cómo nos tendemos a olvidarnos de dónde vienen las cosas, ¿sí? De dónde vienen las instituciones, de dónde vienen determinadas relaciones sociales, de dónde vienen los roles que cumplen determinadas instituciones, las funciones que tienen determinadas instituciones, en este caso la escuela. Bien.
La escuela como organización, tendencias típicas. Este es uno de los subtítulos. Dice, todos los estados modernos desplegaron una serie de instituciones, ministerios, instituciones escolares, etcétera, dotados de una serie de recursos físicos, normativos, tecnológicos y humanos, adecuados al cumplimiento efectivo de la escolarización universal. Esto un poco tiene que ver con las estrategias que usa la sociología para comprender. Entonces la sociología dice, bueno, vamos a observar cómo está constituido este universo escolar, ¿sí? Este universo de la educación. Entonces, esto justamente que dice, ¿no? Una serie de recursos físicos, normativos, tecnológicos, humanos. Todo esto está bueno porque lo vamos a retomar también en el texto de Adriana Puigros de cómo fue esto en Argentina. La incorporación efectiva de las nuevas generaciones a la escuela es un proceso que lleva tiempo e insume recursos. El sistema educativo de Estado se tradujo en la conformación de un gigantesco aparato institucional desplegado progresivamente a lo largo y ancho del territorio escolar. Hoy se estima que en la Argentina existen casi 50.000 establecimientos escolares. Trabajan en él más de 800.000 docentes. A eso hay que agregarle los funcionarios de los ministerios de educación. A su vez, los alumnos de inicial, primario, secundario y superior representan prácticamente un tercio del total de la población nacional. El Estado y la sociedad invierten en la educación casi 6% del valor total de la producción anual de bienes y servicios. 6% de todo lo que sería el PBI. El PBI, lo que, lo que produce en bienes y servicios un país durante un año, de todo ese PBI, el 6% se invierte en educación. Acá también vamos a volver a charlar sobre esto, pero un poco más adelante cuando estemos en el texto de Gabriel Kessler. Bien, burocracia. Acá introduce otro término que es otro concepto que es muy importante para la sociología y que nos permite entender un montón de los procesos que suceden a nuestro alrededor. La burocracia uniformiza y vuelve previsible las acciones de los miembros de una organización. Lo que cada uno hace está previsto en una regla. Nada queda librado al libre albedrío o al capricho. Todo está racionalmente calculado en función de un fin. ¿Sí? Eso sería una organización burocrática típica, ¿no? En la cual uno cumple el rol que se le asigna de una manera correcta y eso hace que esa institución funcione de manera correcta sin necesidad de estar todo el tiempo sabiendo qué hace el otro. Yo solamente tengo que cumplir mi tarea. ¿Sí? Eso no, bueno, no me voy a meter en esas consideraciones sociológicas. Vamos a pensar cómo funciona en la escuela. El maestro no obedece a la persona del director, sino a la función del director. ¿Sí? Nos puede caer mal, nos puede caer bien, nos puede parecer simpático, amargado, nos puede parecer que es de izquierda, de derecha, politizado, no politizado, no sé qué, pero nosotros cumplimos con lo que el director nos está exigiendo, más allá de quién sea, ¿sí? Tal como está establecida en el ordenamiento legal. En la burocracia todo está regulado. El miembro de una organización burocrática no es un sujeto en el sentido estricto, alguien que tiene la autonomía de decidir qué hacer, cómo hacerlo, qué sentido darle a su hacer, etc., sino un agente ejecutor de normas preestablecidas. ¿Sí? Todo esto nos estamos refiriendo, seguimos, ¿no? La escuela como forma educativa hegemónica y programa institucional de la escuela. Para entender mejor los cambios y mutaciones en curso, puede resultar útil recordar que, al menos en las sociedades de mediano y alto desarrollo, se registra una modificación del equilibrio entre las instituciones y los individuos. Algunos hablan de individuación, otros de desinstitucionalización. En todos los casos, se observa que la mayoría de las grandes instituciones que antes organizaban y determinaban la vida y práctica de los agentes han disminuido su influencia, Uno hacía lo que tenía que hacer en la medida en que jugaba un rol determinado en una institución. La familia, la escuela, la empresa, la iglesia, la clase social de pertenencia, la etnia, etc., eran instituciones fuertes en la medida que se imponían sobre los individuos. Estos, en gran parte, tenían que hacer lo que estaba prescrito en las reglas de las instituciones de las que formaban parte. La acción prescrito dice ahí, pero no necesariamente prescrito, ¿sí? Quiere decir como, no porque esté escrito, digamos, sino en el sentido de que se supone que tengo que actuar de esa manera, entonces actúo de esa manera, no me voy a andar preguntando qué es lo que tiene que hacer un maestro en la escuela. Un poco lo que charlamos los otros días, que yo dije que no iba a hacer referencias a cuestiones que hayan pasado ahora, pero bueno, lo que charlábamos los otros días era una imagen donde
veíamos una maestra que estaba, o sea, un estudiante que había desaprobado en el boletín, tenía bajas notas, los padres de ese estudiante retando al estudiante y la maestra con toda su pinta de autoridad. Nadie discutía el rol de la maestra. Eso era antes. Y hoy en día el chiste, el meme, la problematización que se nos presenta en esa imagen, que les podría haber compartido acá, pero no me di cuenta, es que están la misma imagen, digamos, el nene con notas bajas y los padres quejándose con la maestra en vez de retar, se supone, o haciendo cargo de la situación a la maestra. Esto que nos está hablando Tenti Fanfani tiene que ver con ese proceso en el cual cada uno cumplía un rol preestablecido y no nos andábamos preguntando. Eso estaba prescrito de alguna manera, ¿no? La acción en lo esencial se asemejaba a la representación de un rol, como el actor en una obra de teatro. Todo el proceso de modernización y la misma posmodernidad o segunda modernidad puede interpretarse como un proceso complejo y contradictorio de liberación progresiva de los individuos de sus ataduras institucionales. El individuo libre y autónomo, capaz de tomar decisiones conforme a su leal saber y entender, es una emergencia de este proceso de debilitamiento de las instituciones, entre ellas la escuela, pero no solo la escuela, tal como lo muestra la sociología de las organizaciones. En las áreas más dinámicas, innovadoras y productivas del capitalismo actual, las empresas hace tiempo que han abandonado el modo de organización burocrático. Hoy se habla de organizaciones inteligentes, flexibles, etc. Aquí preferimos llamarlas post-burocráticas, a falta de una denominación clara y unívoca. En todo caso, aunque se mantengan las formas, por ejemplo las regulaciones, la realidad de los procesos indica que las mismas son solo una fachada, pero que no producen efectos prácticos. Muchas veces las normas están allí, pero nadie las acata. La supervisión existe, pero solo en el papel, ya que no se ejerce en forma efectiva en las instituciones. Bueno, quienes trabajan en las escuelas lo deben saber muy claramente, ¿no? Dice, los agentes llenan formularios y formatos administrativos, presentan informes escritos, pero nadie los lee y se convierten en pura forma sin contenido. A este tipo de situación sugerimos denominarla como burocracia degradada. Acá lo que está en tensión, chicas y chicos que me están viendo y escuchando, son estas ideas que tenemos de cómo pensar la sociedad, cómo se organiza la sociedad y cómo pensamos la autonomía de los individuos, ¿sí? Entendemos que tenemos que pensar lo institucional, cómo lo institucional nos va subjetivando, nos va determinando, pero también tenemos que tender hacia construir la autonomía de los individuos, ¿sí? En muchos casos, las escuelas han desarrollado otro modo de organización más adecuado a las circunstancias actuales. Las burocracias, con el peso de sus regulaciones, resultaban funcionales en un mundo donde los contextos cambiaban muy lentamente. La burocracia, con sus normas, garantizaba ciertas rutinas estandarizadas. Hoy la rutina debe ser reemplazada por la capacidad de improvisar e innovar, es decir, por la capacidad de encontrar nuevas soluciones a viejos problemas o bien soluciones a nuevos desafíos. En estos casos, una acción regular, regulada y rutinaria es un obstáculo más que una solución. En el campo de la educación se introdujo el tema de la evaluación, de la multifuncionalidad de los agentes, del trabajo en equipo, de la autonomía de los agentes y de las instituciones escolares, de la desregulación, la flexibilización y el trabajo por proyecto, etc. Sin embargo, esta nueva forma de ordenar los procesos productivos tiene sus ventajas y sus desventajas. De vuelta, nos hacemos referencia a lo que dice Duvet respecto a, y bueno, este sistema del programa institucional de la escuela era perfectamente previsible, se sabía muy bien cuál era el rol que tenían que ocupar los y las docentes, no había tensiones al interior del sistema. Todo un tema, ¿no, chicas y chicos? Es para ir pensando entonces cómo nos vamos a ir constituyendo, cómo nos vamos a ir construyendo como futuros docentes. En ese sentido me parece que nos tiene que ayudar a pensar todas estas cuestiones. Bien, sigamos. Siguiente subtítulo. Sociología del conocimiento escolar.
La institucionalización y formalización de un sistema nacional estatal de educación supone la introducción de una diferenciación entre el conjunto del conocimiento históricamente acumulado y que está disponible en una sociedad en un momento determinado y el conocimiento que forma parte del programa escolar. El currículum, es decir, el conjunto de conocimientos en el sentido más amplio del término que la escuela se propone transmitir, está fuertemente vinculado al método pedagógico. Sin embargo, la sociología de la educación se interesó preferentemente por el análisis de la lógica del proceso de producción y desarrollo del currículum. El programa escolar cambia en cada periodo o etapa del proceso histórico. No existe un conocimiento escolar entendido como una esencia, como un contenido válido de una vez para siempre. En cada momento histórico se enseñan determinadas cosas y no otras. Se enfatizan ciertos elementos del saber o ciertos temas en el interior de ciertos campos científicos. No puede decirse que existe un ajuste automático entre lo que sucede en la sociedad y lo que enseñan las escuelas. Bueno, a ver, voy a hacer una pausa ahora. Este texto que yo les estoy presentando, que les estoy pidiendo que lean y demás, lo que nos aportan son una serie de ideas que vendrían a ser como estos anteojos de alguna manera, que nos permiten, nos dicen, bueno, la sociología está observando estas cuestiones, ¿sí? Está observando a la escuela como una institución burocrática, ¿sí? Una institución en donde hay determinadas determinados edificios, determinada cantidad de agentes que circulan durante tanto tiempo, organizados según determinadas jerarquías que tienen que responder a determinadas normativas y demás, ¿sí? Entonces, eso por un lado observa la sociología. Por otro lado, la sociología observa cuáles son estos currículums, ¿sí? Más allá del contenido en particular, digamos, de los currículums, observa, bueno, qué es lo que se tiene que impartir en determinados, no qué es, eso no, sino qué es lo que se imparte en determinados años, en determinados periodos de la escuela, cuál es la parte del currículum que aparece escrita, ¿sí?, en los programas escolares, y qué otra parte del currículum aparece oculta. Tengo entendido que ustedes esto lo ven con Juan Pablo y con Laura, de que no todo lo que se enseña en la escuela está eh, 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 estrictamente escrito en los programas escolares, sino que mucho de lo que se transmite en la escuela tiene que ver con otros procesos diferentes a la transmisión de conocimiento, ¿sí? Bien, estas serían entonces algunas de las cosas que la sociología está tratando de observar, está tratando de mirar, está tratando de evaluar y pensar para que podamos tener más herramientas para entender lo que sucede en las escuelas, en el sistema educativo en general, y en particular en cada escuela en la cual nosotros podamos llegar a trabajar o a tener vinculación, o bien como futuras y futuros docentes. ¿Está bien? Bien. Otro de los aspectos, ¿no?, que Tenti Fanfani nos invita a observar, a pensar, a problematizar y demás, es la interacción maestro-alumno, cómo pensar lo que sucede en el aula. El contexto organizacional de una escuela es un determinante, tal como dijimos antes, en el doble sentido de facilitador y límite de las prácticas escolares. A ver, me parece que esto es otro de los aspectos importantes. Cuando pensamos esta autonomía relativa de la cual solemos hablar, nos invita a entender cuáles son qué son las instituciones, qué es lo que sucede a nivel social, por qué pasan las cosas que pasan. Y todas esas cosas, no hay muchas más herramientas que la comprensión, digamos, sino entender que somos parte de algo más grande, que querríamos cambiar, pero que no es tan fácil de modificar o de cambiar. Sin embargo, también entenderlo nos permite entender o saber o conocer qué nos facilita a observar y dónde podemos aportar al cambio social, ¿sí? Entonces, cuáles son los elementos que la comprensión de este sistema educativo nos permite actuar. Una cosa, como un ejemplo muy típico de esto que van a escuchar a muchos profes hablar de esto es, bueno, el lugar donde yo soy libre, el lugar donde yo tengo autonomía como docente, es el aula. Es donde yo cierro la puerta del aula, me encuentro con un grupo de estudiantes y donde yo puedo ejercer
cierta libertad, cierto rol específico que puede tener que debería tener un valor importante en ese encuentro, ¿sí? Y después, bueno, lo que hagan los otros profesores, lo que haga la institución, lo que hagan los directivos, lo que haga el ministro de Educación, realmente está a otro nivel en algún sentido, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lo podamos pensar, no lo podamos criticar, no lo podamos problematizar, no podamos tener nuestra opinión. Y es más, no solo eso, sino que tenemos que tener nuestra opinión, tenemos que tener nuestro posicionamiento. Eso es un poco lo que yo les pido, más allá de vuelta, una referencia contextualizada, ¿no? Pero más allá del debate de presencialidad sí, presencialidad no, si, de qué nos parece como personas, como individuos, cómo lo estamos viendo como, tal vez como familia o como profesionales o como estudiantes y demás. Bueno, me parece que tenemos que tener una posición y esa posición está atravesada por lo político, ¿sí? Otro de los elementos que yo quería traer a colación en esta clase. Tenti Fanfani destaca muchas veces que la determinación de qué es lo que sucede, qué es lo que debe suceder en la escuela, es eminentemente política, digamos, que es ahí a donde tenemos que estar mirando, ahí es donde tenemos que estar exigiendo determinadas cuestiones, problematizando determinadas cuestiones, ¿sí? En el ámbito de lo político. Me parece que es una cuestión que es importante que tengan muy presente y muy en cuenta. Dice, por lo tanto, estas últimas, las prácticas escolares, no son ni la creación libre y espontánea de individuos conscientes y autónomos, ni el efecto de condicionantes externos o estructuras. Tanto los docentes como los alumnos actúan en contextos parcialmente estructurados. El grado en que los factores objetivos que escapan a la voluntad de los actores, los recursos y reglas de la institución, afectan el quehacer de los actores escolares es históricamente variable. La determinación de los márgenes de maniobra que gozan los actores en situaciones determinadas es variable y por lo tanto no se puede definir a priori, sino que debe ser motivo de estudio y reflexión. Teléfono, ¿no? Teléfono para pedagogos, sociólogos y demás. Por lo tanto, para estudiantes profesionales de las ciencias de la educación. Por lo tanto, además de la dimensión institucional, organizacional de la escuela, es preciso incorporar el análisis de lo que sucede en su interior, es decir, ese mundo de interacciones y acciones entre agentes sociales múltiples, docentes, alumnos, directivos, padres de familia, supervisores, inspectores, ¿no? Etcétera, que constituyen la vida cotidiana de una escuela. Lo mismo sucede con todas las instituciones escolares. Si reconocemos que los actores tienen autonomía limitada, es preciso preguntarse por los agentes sociales y sus interrelaciones en situación de copresencia espacial y temporal. Un poco, a ver, elementos para seguir pensando. Lo que sucedió, y de vuelta a otra referencia contextualizada, bueno, no puedo evitarlo. Lo que sucedió en el encuentro entre estudiantes, profesores y directivos de psicología y ciencias políticas del Instituto 2, este reclamo, esta organización, esta exigencia de que sea de una determinada manera, acá es donde vemos la autonomía relativa que emerge en determinados contextos, ¿sí? Cómo ustedes se pueden llegar a organizar en este contexto de virtualidad, cómo pueden llegar a organizarse para pasarse un texto, para prestarse o recordar determinada actividad, para ayudar a entender determinada cuestión. Todo esto tiene que ver con lo organizacional, con lo micro, digamos, más allá de la situación pandémica, de la definición del Estado Nacional, de que en el nivel superior no iba a haber presencialidad, por tanto todo tiene que canalizarse a través del campus. A las y los sociólogos, a quienes quieren entender qué es lo que sucede en el sistema educativo, también le resulta significativo, debería resultarle significativo, y a ustedes en algún sentido les tiene que resonar y llamar a invitar a pensar, es qué sucede en cada caso en particular, digamos, en cada institución, en cada lugar, ¿sí? Y empezar a analizar estas particularidades, que es a donde se ejercen los márgenes de maniobra, ¿sí? Los niveles de libertad. De todos modos, al conocer, distinguimos, clasificamos
Bueno, acá me estoy salteando una parte. Acá empieza entonces en este párrafo, que está un poco aislado, empieza a hablar de cómo nos vinculamos profesores y estudiantes, ¿no? Entonces dice, al conocer, distinguimos, clasificamos, al mismo tiempo que somos clasificados por los otros. Así entonces, el maestro tipifica a sus alumnos, pero a su vez es tipificado por ellos. Las tipificaciones de los actores escolares son específicas y muchas veces se expresan en términos que pueden parecer extraños o curiosos a la gente común. En México, por ejemplo, los docentes suelen emplear la expresión alumnos bien hechecitos, para referirse a los alumnos bien comportados, responsables, en síntesis, buenos alumnos. Pero también hay alumnos disciplinados e indisciplinados, obedientes y rebeldes, calladitos y ruidosos, humildes y ricos, abandonados y sobreprotegidos, irrespetuosos y irrespetuosos, rápidos y lentos, inteligentes y burros, etc. Todas estas clasificaciones, estos etiquetamientos, no es una operación inocente, no son operaciones inocentes. Podemos llegar a pensar que son inocentes, son los comentarios de este lugar que a mí no me simpatiza para nada, que es el salón de profesores. Se suele hablar ligeramente, ¿no? Abiertamente, sin demasiada reflexión sobre los alumnos y las clasificaciones que hacemos de alumnos en particular o de los grupos, ¿sí? Tal grupo es bueno, tal grupo es malo y demás, ¿no? Cuando etiquetamos y decimos que Horacio es disciplinado, José es inteligente, Juanita es vanidosa o Carlos es desordenado, no solo describimos o nombramos objetivamente ciertas características reales de los niños. Al nombrar, perdón, al nombrar y etiquetar, realizamos un acto productivo. En parte, contribuimos a constituir aquello que nombramos. A ver. Voy a seguir leyendo, no sé si lo explica mejor Tifanfani de lo que lo puedo decir yo. Cuando en el ejercicio de la docencia tipificamos, ponemos nombres a nuestros alumnos, llenando nuestros casilleros vacíos o etiquetando cualidades reales o supuestas, estamos contribuyendo, quizá inconscientemente, a producir aquello que designamos. Esto se llama profecía autocumplida. Y tiene también que ver con las notas, ¿sí? Estamos pensando en esto de etiquetar, de clasificar de una determinada manera, que esas formas en las cuales lo hagamos van a tener consecuencias en el futuro, ¿sí? Entonces no son inocentes, no podemos hacerlo simplemente porque sí, sin pensar, sino que lo que nos están llamando la atención, este tipo de lecturas, este tipo de análisis, es que cuando nosotros nombramos, estamos produciendo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hagamos puede llegar a tener, o mejor dicho, va a tener consecuencias en el futuro, en el desarrollo de esas niñas y esos niños. Dice, la razón es simple. El niño se ve en el maestro como en un espejo. La imagen que le devolvemos puede llegar a tener un tremendo poder constitutivo. Claro que el maestro no es el único espejo del niño. Este también se ve a través de sus padres, sus hermanos, sus amigos, etc. Pero el maestro nombrado por la autoridad oficial, a su vez tiene una autoridad particular. Autoridad ineficaz, autoridad entendida como legitimidad, como reconocimiento, ingrediente que si viene a faltar vuelve ineficaz cualquier práctica pedagógica. Esta autoridad hace que sus propias acciones conscientes en poner nombre tengan una productividad particular. Bien, todo esto, un poco lo que nos está invitando es a la reflexión, lo que se dice esto, parar la pelota, pensar, definir, ¿sí? Tener en claro cuáles son las consecuencias de lo que sucede en el aula. Esta es la invitación, digamos, a decir, todo el tiempo tengo que estar reflexionando sobre mis prácticas pedagógicas. Obviamente que es un proceso conflictivo, dificultoso, que a veces no tenemos el tiempo, que a veces no damos abasto como docentes, pero bueno, nos invita un poco a decir, bueno, tené cuidado porque lo que vos hagas o dejes de hacer en el aula va a tener consecuencias, ¿sí? Así como lo que pasa en otros ambientes, ¿no? Por supuesto, no estamos diciendo que vamos a determinar el futuro de todas y todos, ¿no? Pero
pero bueno, sí tiene consecuencias. Las formas en las cuales nombramos, calificamos, tratamos, nos vinculamos con las y los estudiantes. Tenemos que reconocer que por lo general no somos muy conscientes cuando aplicamos topologías o categorías que operan como definiciones de los sujetos con quienes nos relacionamos. No somos conscientes ni de la estructura de las categorías que usamos, las conocemos en estado práctico, ni de los efectos que su uso puede tener sobre la vida y el desarrollo futuro de nuestros alumnos. Es sabido que estas tipificaciones funcionan como profecías autocumplidas. En otras palabras, por lo general, nuestra relación con los demás depende de cómo lo hemos tipificado. No nos comportamos de la misma manera con alguien al que creemos egoísta que con aquel al que consideramos generoso y desinteresado, ¿sí? Y lo mismo, no nos comportamos igual con aquellos estudiantes a los que clasificamos de buenos estudiantes que con aquellos a los que calificamos de malos estudiantes. Entonces ahí, en ese aula en el cual hay 20, 30, 40 estudiantes, necesitamos reflexionar, necesitamos pensar de cuáles son las consecuencias de nuestra forma de abordar estos cursos, a estos grupos. ¿Está bien? Conocer al alumno como agente de identidades sociales y derechos. También debe conocer al alumno como un sujeto social. Esto es particularmente necesario en una época histórica en que la infancia, la adolescencia y la juventud se han convertido en agentes sociales con existencia social relativamente autónoma. Se suele decir que en épocas antiguas casi no existía la infancia, y menos aún la adolescencia o la juventud, al menos como hoy las conocemos. En las sociedades agrarias, la condición infantil se aplicaba a un periodo de la vida muy corto. A los 5 o 6 años, los niños se incorporaban a la vida productiva, por ejemplo, como pastores. En verdad, la niñez biológica es una cosa, la niñez social otra. Aquí nos interesa la segunda. Esta es una construcción social. Básicamente podemos pensar esta forma de análisis, lo que este párrafo nos invita a pensar, podemos pensar en prácticamente cualquier aspecto de la vida en sociedad. En otras palabras, la niñez, al igual que otros objetos sociales, no es una sustancia que se puede aprender con una definición que capture su esencia ahistórica. Por el contrario, casi podríamos decir que las clases de edad, la niñez, la adolescencia, la juventud, etc., no existen desde siempre, sino que adquiere distintas configuraciones en cada momento histórico y en cada grupo o estamento social. En la mayoría de los casos, este archipiélago de grupos, movimientos, categorías sociales, infantiles y juveniles, irrumpen en las instituciones escolares. Hoy en América Latina, la absoluta mayoría de las nuevas generaciones frecuenta un establecimiento escolar. Este también es otro de los puntos interesantes y bastante claves desde los cuales partimos en nuestro conocimiento de lo que sucede en la escuela, es que las niñas, los niños y los adolescentes hasta determinada edad están en la escuela, ¿sí? Transitan la escuela, están atravesados por la escuela. Entonces partimos de entender el funcionamiento de la institución escolar con este dato, ¿sí? No es lo mismo en otras épocas en las cuales las niñas eran solamente un pequeño porcentaje o durante un periodo pequeño de las vidas se transitaba por la escuela. Después se transitaba por otras instituciones, ¿no? En la actualidad estamos pensando en prácticamente 15 años, 16 años de educación obligatoria de cada ser humano, de cada persona en Argentina, digamos, ¿sí? Desde los 3 años que transitamos instituciones escolares hasta mínimo los 18. Después podemos seguir estudiando una carrera, o si repetimos, o si abandonamos por alguna razón, digamos, estamos atravesados como sociedad, como individuos, por la escuela. Por lo tanto, con ellos ingresan sus lenguajes, sus estéticas, sus consumos, sus intereses y demandas, y también sus problemas, sus miedos y sus angustias y fantasías. ¿Cómo es posible pensar que los que ejercen el oficio docente desconozcan a sus interlocutores cotidianos en las aulas? Sin embargo, existen algunas evidencias que indican que muchos docentes conocen a sus alumnos a través de prejuicios, los cuales más que conocimiento constituyen una de las formas que adquiere el desconocimiento, ¿sí? Entonces, no solo tenemos imágenes de esta distancia generacional, de que no los entendemos, de que no sabemos por qué hacen lo que hacen y bla, 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 sino que también
tenemos prejuicios sobre lo que quieren, lo que no quieren, y esos prejuicios determinan nuestras formas de vincularnos, nuestras formas de dar clases y demás. El desconocimiento de las configuraciones juveniles tiene dos caras. Por una parte es lisa y llana ignorancia de sus principales características. Muchos adultos no entendemos los gustos, lenguajes, intereses y estéticas de nuestros alumnos. En muchos casos, en especial en la franja de la adolescencia que concurre al colegio secundario, estos nos parecen extraterrestres. Pero este desconocimiento literal, no los conocemos, no los entendemos, etc., va acompañado de una desvalorización o de una visión extremadamente crítica y negativa de lo que son o de lo que expresan. En una encuesta aplicada en 5 países de América Latina, se constató una especie de unanimidad entre los docentes de primaria y secundaria encuestados. La absoluta mayoría de ellos considera que en la juventud de hoy se han debilitado una serie de valores tradicionales que se consideran socialmente deseables, entre ellos el compromiso social, la identidad nacional, la generosidad y el desinterés, la tolerancia, el cuidado de la naturaleza, la honestidad, la disposición al esfuerzo, etc. Por último, la desvalorización de la figura del joven actual se asocia con algo que mencionamos arriba, la idea compartida por muchos docentes de secundaria de que a los jóvenes de hoy no les importa nada. Esta es una frase que se escucha en forma reiterada en reuniones de discusión con docentes. Sin embargo, es obvio que se trata de una generalización abusiva, puesto que no debe ser entendida en su expresión literal. Todo ser vivo tiene algún interés. Alguien puede concebir a un varón o mujer joven que no se interese por el fútbol, el amor, los amigos, la música, la moda, el sexo, el trabajo, la felicidad y otros grandes temas de la vida. Sucede que muchas veces lo que existe es un desfase entre los intereses y pasiones de los jóvenes y lo que ofrece el programa escolar. Sin embargo, este desencuentro es percibido por muchos docentes como liso y llano desinterés. Hago una pequeña pausa para decir esto, digamos. Ustedes, como futuros docentes, no pueden partir desde este lugar, ¿sí? Si ustedes parten desde este lugar, vamos a tener un problema, van a tener un problema ustedes como docentes, ¿sí? Tenemos que comprender, conocer qué es lo que les sucede a los jóvenes, tenemos que interesarnos, tenemos que darles espacio para la palabra, tenemos que dar espacio para que expresen sus formas, sus puntos de vista, sus formas de entender lo que sucede en la realidad y demás, ¿sí? Primera pregunta. ¿Conocemos y estimamos esos valores de los jóvenes que son tan diversos como lo es la condición juvenil? ¿Nos preocupamos por generar y motivar el interés de los alumnos en esa parte de la cultura que el sistema educativo nos pide que desarrollemos en cada uno de ellos y a la cual tienen derecho? ¿O bien consideramos que el interés, como antes se decía de la inteligencia, es algo que el alumno tiene o no tiene y que depende de la familia, su historia y experiencia extraescolar y sobre el cual nosotros como docentes no tenemos nada que hacer? Bueno, estas son preguntas retóricas, nosotros no vamos a leer la otra parte del texto, pero bueno, son cuestiones que creo que cada uno de ustedes, en su fuero interno y en su desarrollo como futuros profesionales, tiene un montón que pensar y un montón, seguramente, que decir. Bueno, último de los puntos que aborda Tenti Fanfani. Pero yo les corté, bueno, ahora van a entender. La condición docente. Otros extraterrestres, ¿sí? Los docentes y las docentes. La construcción histórica y social del oficio de enseñar. La masificación del oficio ha ido de la mano de su diversificación. La docencia, por lo tanto, es un término que engloba una gran variedad de agentes que solo comparten una característica genérica común, pero que se diferencian en función de múltiples factores: el género, la edad, el origen y posición de la estructura social, el lugar de trabajo, urbano, rural con sus particularidades, el estatus jurídico de las instituciones donde trabajan, gestión pública o privada, los alumnos a los que atienden, la materia o disciplina que enseñan, el nivel del sistema educativo en el que trabajan, la jurisdicción provincial que los contrata, etc. A estas diferencias objetivas hay que agregar las diferentes tradiciones culturales, ideológicas, religiosas, etc., que atraviesan una categoría social tan numerosa. En verdad podría decirse que, grosso modo, la docencia argentina es tan diversificada y desigual como la sociedad argentina. Esto debería hacer cada vez más difícil realizar afirmaciones genéricas y de validez universal acerca de un objeto cada vez más complejo. Bueno, ¿sí? Entonces entendamos esto.
No existe la docencia como si fuera de una manera única, determinada, establecida y demás, sino que es un colectivo que es muy, muy heterogéneo, que tiene un montón de características diversas y eh, bueno, me parece a mí, digamos, lo que yo puedo agregar a todo esto es que nos corresponde como equipo docente, como docentes o futuros docentes, como ser parte de este colectivo, nos corresponde ponernos en el lugar de la problematización, en el lugar de la duda, en el lugar del conflicto, en el lugar de luchar por nuestros derechos laborales, en el lugar de luchar por no solo por nuestras condiciones salariales o las condiciones de trabajo, que me parece que es súper clave, sino también por los lugares en los cuales trabajamos y por el rol que creemos, consideramos, digamos, somos un grupo, un colectivo que tiene que tener voz, tiene que tener opinión, tiene que tener una construcción respecto a qué es lo que debe ser, qué es lo que debe pasar en la escuela, ¿sí? Lo mismo que deben tenerla las y los estudiantes, ¿sí? El deber ser del docente se deduce de una ética y de una moral y no del razonamiento científico. Es decir, no le vamos a ir a preguntar a Tenti Fanfani cuál es el deber ser del docente. Por último, el deber ser del maestro como categoría social se dirimirá en el campo de la política. Y esta lo vemos cuando, por ejemplo, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dice que los docentes provienen cada vez más de las clases bajas que lo único que quieren es una salida laboral. Y que no está mal que quieran una salida laboral, ¿sí? Lo que está mal es que se los reduzca de esta manera a un mero objetivo o a una mera búsqueda de un bienestar económico, ¿sí? Nosotros como colectivo tenemos que tener la capacidad de decir, esto somos, esto queremos, esto exigimos, esto pensamos de lo que sucede en nuestras instituciones, esto creemos que debe ser, que se debe constituir nuestra institución, ¿sí? Y ese es un debate político. Es allí donde los propios docentes tienen que hacer oír su voz en la agenda de discusión. Y la política no es solo cuestión de argumentación y conocimiento, sino de fuerza, mejor dicho, de relación de fuerzas, ya que estamos en una sociedad plural y democrática, donde existe una diversidad de actores con recursos e intereses desiguales. El docente puede ir más allá de su propia situación particular y tomar conciencia de que forma parte de una realidad que lo trasciende, en la medida que comparte relaciones sociales, situaciones, espacios, intereses y desafíos con otros colegas en un espacio social determinado. Sobre todas estas cuestiones son las que tenemos que ir pensando a lo largo de la materia y a lo largo de la carrera. Bien, les voy a leer esta última parte que tiene mucho que ver, está fuertemente vinculado con el texto el final del texto de François Dubet, y que me parece que a ustedes creo que les va a ayudar a pensar estos otros aspectos respecto a hacia dónde se sale o cómo se sale de esta crisis y cuáles son algunas de estas respuestas a la crisis, sin dar yo ni tampoco Tenti Fanfani la respuesta a cómo se sale de la crisis. Si creemos, tanto Dubet como Tenti Fanfani, y en esto yo coincido, que esta no es la que les voy a leer ahora, que es la respuesta del neoliberalismo, no es la respuesta. Dice, hay periodos de crisis donde se discuten y cuestionan el campo de intervención del Estado. El desenlace de las luchas por el predominio de una u otra postura inaugura periodos más o menos estables donde la cuestión pareciera desaparecer de la agenda política. Sin embargo, o sea, la cuestión sería la cuestión escolar, ¿sí? La cuestión educativa. Sin embargo, la historia enseña que los periodos de estabilidad se terminan cuando se modifican las relaciones de fuerza que le dieron origen. En este caso, los actores sociales fortalecidos cuestionan los arreglos vigentes y reivindican un ensanchamiento o bien un achicamiento del papel del Estado educador. La década de los años 80 y 90 del siglo pasado, marcadas por el predominio del neoliberalismo, produjeron limitaciones más o menos importantes en las capacidades que tenían los organismos públicos estatales para orientar los procesos y prácticas educativas. Reformas tales como la descentralización, las privatizaciones, la autonomía escolar, etc., tendieron a debilitar al gobierno de la educación, el gobierno de la educación. Bajo distintas argumentaciones,
unas claramente pro mercado, otras autogestionarias y participacionistas, que nos encanta, etc., se cuestionó la pertinencia misma de la intervención del Estado en las cosas de la educación. Algunos incluso llegaron a considerar que había que construir lo público por fuera del Estado, mediante la organización de los beneficiarios para hacerse cargo de la satisfacción de sus propias necesidades básicas educativas comunes, escuelas autogestionadas, etc. En la mayoría de los casos se consideró que el papel del Estado solo consistía en financiar la educación, pero los recursos financieros debían empoderar a los beneficiarios y por lo tanto no debían asignarse directamente a los establecimientos escolares de gestión estatal o de gestión privada, sino a los alumnos y sus familias. De esta manera, ellos podrían hacer efectiva su capacidad de elegir la educación que correspondía a sus preferencias e intereses. El mecanismo del voucher o bono educativo distribuido a las familias operaría como dinero que se podía gastar en comprar servicios educativos a voluntad. Los proveedores del servicio deberían disputarse a los clientes para asegurar su reproducción y existencia en el mercado. Al hacer esto, buscarían satisfacer las necesidades y la demanda de los clientes. Bien, esto tiene el problema, pensé que lo decía ahí escrito, por eso me detuve un segundo. El problema de todo esto es que siempre, si uno libera a los individuos al rol, a que se diriman sus disputas, a que consigan los bienes y servicios que desean en el mercado exclusivamente, siempre los más poderosos, ¿sí? Siempre los que más ricos, los que más tengan, van a tener beneficios. Y los más débiles van a salir siempre en peores condiciones. Por eso, quienes estamos de este lado de la mecha, podríamos decir, estamos a favor de que sea el Estado el que regule el sistema educativo, que sea el Estado el que regule, podríamos hacer el paralelismo, con el sistema de salud. Y podríamos hablar de un montón de otros elementos, pero me parece que estos dos son los dos más básicos que uno podría nombrar, en los cuales el mercado, ¿sí? La lógica de la ganancia, la lógica de la economía, deberían estar totalmente, literalmente lo digo, totalmente ausentes, ¿sí? Y es un poco, nos lleva al debate a lo que nos mostraban en Finlandia, digamos, acá no hay escuelas privadas, ¿sí? La mejor escuela es la que está más cerca. Esa es la mejor escuela. No tienen que andar haciendo comparaciones de ver a dónde gastan este voucher educativo, ¿sí? Y lo mismo, haciendo un paréntesis, digamos, un tema que va por el costado, lo mismo con la salud. No puede ser que la salud sea un bien de mercado, que tengan mejor acceso a la salud quienes tienen plata y quienes no tienen plata tengan que aguantarse. Imagínense, miren, ya me estoy yendo, ¿no? Pero imagínense qué hubiese pasado si las vacunas no las distribuía, no las compraba y las distribuía el Estado. Si esto debía depender de las y los individuos. Bueno, estarían vacunadas las personas que tienen dinero. Y así se organiza la sociedad en un montón de aspectos. En otros, por suerte, no. En otros, por suerte, el Estado tiene un rol fuerte. Con sus errores, con sus déficits, con sus dificultades. El Estado sigue regulando. Porque lo otro nos parece peor. ¿Sí? Bueno, también yo les doy mi opinión en esto. Ustedes tienen que construir sus propias opiniones, sus propios puntos de vista, sus propias consideraciones al respecto. No, yo no tienen por qué pensar igual que yo en este sentido. Seguimos leyendo Atenti Fanfani. En esta, como en otras cuestiones educativas relevantes, la solución a los grandes temas que estructuran la agenda del campo de la política educativa no es una cuestión técnica, sino que depende de las relaciones de fuerza entre actores colectivos, y estas son variables por naturaleza. La sociología ayuda a comprender con cierto grado de racionalidad, conocimiento lógico, coherente y sustentado en evidencias empíricas para actuar mejor. No se le puede pedir que nos indique qué es lo que hay que hacer. Lo mismo yo, no les digo qué es lo que hay que hacer. Nos ayuda a tomar decisiones adecuadas, pero no nos determina los fines que debemos perseguir. En síntesis, decidir qué es una buena educación no es una cuestión de especialistas, sino un asunto de ciudadanía. Por cierto, que así debería ser en una sociedad que se define como democrática. Y yo cierro con el moñito, digamos, decirle que el debate es un debate meramente, profundamente político y que debe darse en el ámbito público y que quienes
somos actores de las instituciones educativas, tenemos que tener una voz al respecto, ¿sí? Esto no puede ser que sea algo que nos bajan las instituciones, los ministerios directamente, o los grandes especialistas, los que tienen la sabiduría, nos dicen, no, tiene que ser así, así, así. No, quienes hacemos la escuela en el día a día, estudiantes, docentes, padres, todas las personas de la comunidad educativa, tenemos que tener nuestra voz y nuestro voto al respecto, ¿sí? Bueno, les dejo acá, les mando un cariño enorme, gracias por escucharme, gracias por aguantarme, espero que mínimamente les sirva y espero que estén todas y todos súper, 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 súper bien, ¿sí? Bueno, un cariño enorme.